¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros en este Analytics Marathon. Empieza la parte en donde van a empezar a conocer historias de éxito muy interesantes con diferentes clientes, diferentes industrias, para que también ampliemos un poco el panorama sobre lo que podemos hacer en general con Analytics, orientado hacia el negocio y poder obtener mejoras sustanciales en ese aspecto. Para esta primera sesión nos estará acompañando Cristian Bastias. Cristian, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Arturo. Cristian es parte del equipo de uno de nuestros socios de negocio más importantes en Latinoamérica, que es Morris Opaso. Ellos son uno de los partners que nos ayudan principalmente en temas de datos, analytics, machine learning, y nos estará ayudando a contar una historia de éxito que tuvieron con Interbank, una de las principales instituciones financieras en Perú, con un caso de uso bien interesante alrededor de Analytics y de cómo esto está ayudando a sus clientes a tener mejores experiencias en general. Nuevamente, mi nombre es Arturo Duarte y bueno, vamos a empezar conociendo un poquito más sobre Morris Opaso antes de dar el detalle del caso de uso. Así es que, Cristian, si nos pudieras compartir un poquito más sobre quiénes son. Sí, por supuesto. Mi nombre es Cristian Bastías, soy Solution Architect en AWS y Project Manager en Morris Opaso. Tengo experiencia en desarrollo de aplicaciones serverless y la creación de arquitecturas avanzadas en la nube. Sobre nuestra empresa, te puedo contar que Morris Opaso tiene más de 12 años en el área de información. Somos especialistas en Big Data y Analytics y fuimos la primera empresa en obtener esta competencia de AWS en la región. Somos más de 30 ingenieros certificados en AWS y contamos también con la participación en el programa de entrega de servicios de AWS, lo que se traduce en que nuestros ingenieros y especialistas están calificados para planificar, implementar y administrar migraciones a la nube. Comentarte también que tenemos oficinas en Chile, Perú y Colombia y hemos desarrollado proyectos tanto en Sudamérica como en Estados Unidos con soluciones que contemplan la implementación de data lakes, soluciones de machine learning y migraciones a la nube, entre otras. Genial, muchísimas gracias, Cristian. Y creo que esto es bien importante porque al final, cuando estamos pensando en implementar, en desarrollar, en innovar nuevos casos de uso, nuevos usos de la data en general, necesitamos encontrar socios bien estratégicos, ¿no? que sepan de lo que están hablando, que tengan una visión amplia de lo que se puede hacer con la información que tenemos, y creo que bueno, ese es un punto bien fuerte también que tiene Morris Opaso. Entonces, muchísimas gracias por darnos esta introducción, este overview hacia la compañía. Y bueno, nos gustaría pasar ahora a contarles sobre esta historia de éxito, como les comentaba, con Interbank, una historia muy enriquecedora en todos los sentidos. Y para eso nos gustaría ponerles, primero que nada, un video de 3 minutos en donde vamos a escuchar de viva voz por parte del cliente qué fue lo que hicieron, cuáles fueron los beneficios y por qué decidieron trabajar con AWS en ese sentido. Entonces, vamos allá al video. Destacaría de Amazon Web Services principalmente su vocación por el cliente, la capacidad técnica del equipo y su apertura o flexibilidad de encontrar soluciones innovadoras. Soy Maru Leguizamón, gerente central de segmentos y marketing analítico, y a su vez soy la CDO o Chief Data Officer de Interbank. Interbank es una de las principales instituciones financieras de Perú. Somos más de 6.000 colaboradores que vivimos una cultura de valores inspirados en nuestro propósito. Acompañamos a los peruanos a alcanzar sus sueños hoy. Nuestro propósito de acompañar a los peruanos a alcanzar sus sueños hoy nos obliga a ser parte de la vida de nuestros clientes, ofreciéndoles experiencias digitales personalizadas, relevantes y contextuales. Para ello, necesitamos una plataforma analítica tecnológica flexible que nos permita acompañarlos en tiempo real y de manera inteligente para establecer una comunicación contextual y cada vez más personalizada que nos presenta el gran desafío de estar omnipresentes en cada interacción. En el 2018 elegimos a AWS como partners para nuestras soluciones analíticas por su solidez, su robustez operacional, la madurez, la seguridad en su plataforma, la diversidad de servicios analíticos que posee y porque confiábamos que con AWS íbamos a lograr escalar,
acceder a modelos World Class y nos iban a ayudar a acelerar y a mitigar errores compartiendo con otros clientes suyos diferentes experiencias. Actualmente utilizamos un buen número de soluciones, más de 30 servicios nube, tanto para el desarrollo como para la implementación de los modelos analíticos. Los más frecuentes son el Amazon S3, SageMaker, Athena, Amazon Glue, Lambda, Step Functions, Dynamics, y últimamente estamos usando un montón Kinesis, que es el servicio que utilizamos para recibir todos los clics de nuestros usuarios en nuestros canales digitales. En toda la parte de migración y aprendizajes las hemos trabajado directamente con AWS Professional Services, y a partir de finales del 2020 hemos sumado un partner regional de AWS que nos ayudó con toda la migración del motor de decisión en tiempo real, que se llama Morris o Paso. Con estas soluciones implementadas de AWS redujimos los tiempos de ejecución de los modelos en un 50%, hemos logrado un más 35% en los desembolsos de lo que veníamos obteniendo y mayor precisión promedio en más 20 puntos porcentuales de los modelos que migramos. A futuro, con AWS pensamos continuar aprovechando las capacidades construidas y seguir ampliando la infraestructura montada ya en AWS, sacándole el mayor provecho de los nuevos servicios que nos ayuden a escalar más rápido y entregar más valor a los clientes. Amazon Web Services nos ha permitido evolucionar nuestras capacidades e infraestructura analítica a una forma más ágil, flexible, eficiente y escalable, que nos permite entregar las mejores experiencias personalizadas a nuestros clientes para acompañarlos a cumplir sus sueños hoy, de una manera más cercana y eficiente. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, es un caso bastante interesante en donde abarca muchos puntos dentro de la organización. Lo interesante es ver cómo se va evolucionando toda esta parte, ¿no? Innovando, y a partir de ahí tratar de ofrecer mejores experiencias a los clientes. Esto es lo que está haciendo Interbank. Ahora vamos a dar un poco más del detalle del por qué eligieron AWS en ese sentido y algunos de los desafíos que tuvieron. Pero antes de eso, Cristian, si nos pudieras compartir un poco sobre quién es el cliente, qué hace Interbank, a qué se dedican, y después continuar un poco sobre cuáles fueron los desafíos que ellos tuvieron. Sí, claro. Interbank es uno de los bancos más grandes del Perú y está orientado a ofrecerle a sus clientes experiencias digitales personalizadas, relevantes y contextuales para ayudarle a los peruanos a cumplir sus sueños hoy. De acuerdo. Y en ese sentido, ¿cómo fue que encontraron ese desafío? Ya nos hablabas un poco sobre esa intención de estar con los clientes más de cerca, ¿no? De darles una nueva experiencia un poco más personalizada, que creo que a todos nos gusta pues mucho más sentirnos identificados o que la empresa sepa quiénes somos. ¿En qué momento se dio cuenta Interbank de este desafío que tenían? ¿Cuál fue el punto principal? Tal vez la demanda que tenían por parte de los usuarios de ser un poco más innovadores, tener una comunicación un poco más flexible, etcétera. ¿Cuál dirías tú que fue el punto principal en donde se desató toda esta iniciativa? Yo creo que parte con su propósito. Como buscan ayudar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy, para ellos es muy importante el poder acompañar a sus clientes en tiempo real. ¿Y para qué? Para poder establecer una comunicación contextual, digitalizada y personalizada. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes que viene de la mano con el propósito que tiene Interbank en este momento. Ok, buenísimo. Sí, creo que ese es un punto bien relevante y lo vamos a estar trabajando y platicando durante estos 2 días. El poder escuchar al cliente, ¿no? Saber qué es lo que necesita, qué es lo que nos está exigiendo o pidiendo en ese sentido. Y a partir de ahí tomar esas acciones de iniciar con proyectos innovadores en ese aspecto, ¿no? Escuchando siempre las solicitudes de los clientes en general. Ahora, hablando un poco sobre la plataforma analítica, una vez que identificaron ese desafío, que es bastante complejo, si lo queremos ver desde algún punto de vista, el poder dar todas estas características, ¿cuál fue la plataforma o el sentido de los servicios de analítica que estaba buscando Interbank en ese momento? ¿Nos podrías dar un poco de la historia de lo que estaba buscando? Por supuesto, Arturo. Para cumplir con su propósito, buscaron una plataforma analítica tecnológica flexible que permitiera acompañar a sus clientes y encontraron en AWS una plataforma sólida,
robusta operacionalmente, madura, escalable, segura, flexible, diversa y de alto rendimiento, que permitieron elegir a AWS como su plataforma de desarrollo analítico. Bueno, estas son características muy, muy importantes en cuestiones de beneficios hacia Interbank en este caso. Obviamente el beneficio mayor siempre se busca para el usuario final, el cliente. ¿Qué nos pudieras dar de contexto, Cristian, un poco sobre cuál fue el caso de negocio que se resolvió enfocado en las dos partes, ¿no? Primero, ¿qué buscaba Interbank internamente? En cuestiones de renovación y de innovación en nuevas plataformas y tecnologías en nube. Y por otro lado, el usuario final, ¿cómo se vio beneficiado con este cambio de infraestructura y de plataforma que hizo Interbank? Por supuesto, Arturo. Como hemos visto a través de la presentación, una vez seleccionada la plataforma, armado los frameworks y cimentadas las bases sobre AWS, Interbank comenzó a implementar casos de negocio. Y este caso de negocio en particular consistió en migrar su motor de recomendaciones en tiempo real a la nube. Interbank ya contaba con una solución on-premise que les entregaba recomendaciones de producto. Sin embargo, esta solución presentaba costos de licenciamiento y no contaba con la flexibilidad que el banco requería a la hora de parametrizar la solución, lo cual impulsó la búsqueda de una alternativa que soportara un mayor número de variables, mejor rentabilidad y promover la innovación. Ok, y aquí hay dos partes que me gustaría puntualizar que nos has comentado que son muy interesantes, ¿no? Por un lado, en el caso de negocio interno, vemos que por ahí había plataformas de licenciamiento que tal vez estaban siendo muy costosas internamente para Interbank, ¿no? Ese creo que es uno de los puntos más importantes al momento de renovar y de irnos a la nube como tal, ¿no? El poder tener mayores beneficios, como los beneficios de la plataforma que ya nos platicabas, pero también eliminar sobre todo costos de licenciamiento a largo plazo, de mantenimiento, cuestiones on-premises en los diferentes sitios que normalmente administrábamos en el pasado, ¿no? Por así decirlo. Ahora creo que todos estos casos de negocio que estamos viendo alrededor de modernizar la infraestructura va muy de la mano con el poder renovar y eliminar ese tipo de ganchos que se tenían en el pasado con cuestiones de licenciamiento, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo alrededor del motor de decisiones en tiempo real, que si bien ya lo estaba utilizando Interbank en ese sentido, pues tenía cuestiones, por lo que nos platicas, un poco de problemática alrededor de esta solución de costos, de desempeño, etcétera. Entonces, el poder moverse a AWS pues da muchos beneficios alrededor del consumo y de la optimización de los costos de este tipo de licenciamiento. Y por otro lado, también cuestiones mucho más técnicas, ¿no? Como ya nos comentabas, el poder ingestar y tener más variables alrededor del modelo analítico en general, justamente por los beneficios que tenemos alrededor de la flexibilidad de poder ingestar nuevos tipos de datos, nuevas fuentes de información, no solo quedarnos con las bases de datos tradicionales, sino poder implementar y aprovechar otro tipo de datos tal vez no estructurado, semiestructurado, etc. Entonces, sobre esa problemática, no sé si nos pudieras compartir un poco más el detalle, Cristian, sobre cuál fue el punto en el que Interbank técnicamente se dio cuenta que necesitaba hacer este cambio y este movimiento. Claro, Arturo. Sí, algunas de las principales problemáticas que se enfrentaban eran la limitación de variables de cliente y no cliente. No existía la posibilidad de modificar o crear nuevos modelos. Por ejemplo, hacer A/B testing, algo muy importante a la hora de poder evaluar si tus modelos están cumpliendo o no con tus expectativas. Se necesitaba poder realizar reentrenamiento de forma automática. Es muy importante el hecho de una vez que los datos son recopilados, que estos sirvan como entrada nuevamente a los modelos de Machine Learning para poder reentrenarse y ir generando una mayor precisión en la entrega de las ofertas, de los productos. Se necesitaba también el poder adaptarse a los nuevos desafíos, nuevas reglas de negocio, y algo también importante es el costo por licenciamiento. La idea de la solución era poder, ojalá que se pagara por el uso. Claro.
Que esto también, nuevamente, es un tema muy relacionado a lo que platicábamos sobre el modelo de licenciamiento tradicional que teníamos antes, al modelo bajo demanda, ¿no? Que podemos aprovechar hoy en día con AWS en términos de, por ejemplo, si yo tengo un modelo como el que nos estás platicando para que necesito reentrenar ahora con más variables, hacer experimentación alrededor del aprendizaje automático que se está realizando, es muy probable que yo requiera únicamente ese poder de cómputo, por ejemplo, durante determinados periodos de tiempo, ¿no? Y no pagar algo que voy a estar usando constantemente, sino realmente poder entrenar el modelo, aprender a pagar el sistema, la plataforma, el clúster que estoy utilizando y a partir de ahí tener el resultado y cerrarle a la llave del costo, ¿no? Entonces, esas son problemáticas que se ven, como les decía al inicio, en diferentes industrias, no solamente en la industria financiera, como es el caso de Interbank, sino cualquier industria que esté entrenando, generando nuevos modelos o simplemente ejecutando cargas de datos y analytics, poder tener esa flexibilidad de utilizar los recursos bajo demanda y también tener la posibilidad de que sea una plataforma flexible. Si, por ejemplo, yo tengo algún pico de usuarios en determinada fecha, cuestiones de temporalidad, normalmente lo que se hacía antes era planificar una infraestructura que soportara eso, pero no podíamos quitar servidores de nuestros sites, ¿no? Realmente lo que hacíamos era tratar de cubrirnos en el punto máximo y eso nos generaba costos porque realmente el uso que se le daba a toda esa infraestructura no era el óptimo durante el resto del año, por así decirlo. Aquí el punto bien interesante es que lo podemos utilizar, podemos generar picos de uso de acuerdo a alguna temporalidad, a alguna fecha en específico y después seguir con la operación normal sin caer en esos costos excedentes. Entonces, creo que es un punto también muy interesante alrededor de este caso de Interbank y sobre todo esta parte de la capacidad limitada para procesar la gran cantidad de variables que tenía el banco en ese sentido, ¿no? ¿Nos pudieras comentar un poquito más sobre esta parte de la cantidad de variables, cómo estaba antes y qué fue lo que obtuvieron al poder moverse a AWS? Cristian, por favor. Sí, Arturo, con respecto a las variables, fueron un punto importante porque la flexibilidad que entrega la plataforma de AWS a través de sus servicios de Machine Learning permite al banco el poder, durante el paso del tiempo, ¿cierto?, ir agregando más variables para poder alimentar este modelo y de esa manera poder ayudarnos a entregar soluciones que sean más eficientes y más precisas a la hora de entregar una recomendación. Por lo tanto, definitivamente la capacidad, la flexibilidad que nos entrega AWS les permite al banco poder ayudarles a mejorar su modelo. Este es un punto que quería que nos comentaras un poquito más, Cristian, porque yo estuve en algunos proyectos con anterioridad de ciencia de datos, en donde el poder tener mayor cantidad de datos, más variables a implementar, por ejemplo, en un modelo predictivo, hacía muy retador el poder ejecutar estos entrenamientos, ¿no? Entonces, esa flexibilidad sí se ve muy marcada en ese tipo de cargas de trabajo y creo que no fue la excepción aquí con Interbank. Muchísimas gracias en ese punto. Ahora, una vez que identificamos los desafíos, identificamos las problemáticas, ¿cuál fue la solución y por qué eligieron AWS en ese sentido, Cristian? ¿Cuáles fueron los métodos que ustedes siguieron para poder demostrar los beneficios de esta solución a Interbank? Y bueno, si nos puedes comentar un poco sobre esas recomendaciones. Por supuesto. El banco nos contactó, nos habló sobre su problemática, ¿cierto? Y se definió la implementación de una prueba de concepto. Esta prueba de concepto fue muy importante porque nos sirvió para ayudar a dimensionar los objetivos, aterrizar las expectativas y mejorar la estrategia. También permitió visualizar el potencial crecimiento de la solución y recopilar la información para armar las bases del proyecto. Creo que aquí, y disculpa ahí que te interrumpa, Cristian, es un punto que dentro de AWS seguramente, o bueno, si no lo han escuchado, les platico sobre este concepto de un data flywheel. Un data flywheel lo que nos dice es que debemos empezar con algo, un producto mínimo viable, un prototipo,
que tenga las características que el usuario necesita, ponerlo a disposición de ese usuario y con la misma retroalimentación, el mismo feedback que nos van dando esos usuarios, poder ir incrementando el producto de datos o generando nuevas iniciativas, nuevos servicios, etcétera. Ahora, para poder poner en marcha ese tipo de productos iniciales, ¿no? De un prototipo, de un producto mínimo viable, es muy útil este tipo de actividades como las pruebas de concepto, que en este caso fue el método que Morris Opaso utilizó para poder darle esta primera solución a Interbank, que viera el beneficio de la solución y en ese sentido que a partir de ahí se fuera incrementando. Imagino, Cristian, que tienen o implementaron algún tipo de roadmap, ¿no? Para que a partir de esta primera versión, por así decirlo, se fueran incrementando nuevas funcionalidades alrededor de la solución. ¿Es correcto? Claro, correcto, sí. Y hablando un poco sobre la solución que se implementó, Cristian, si nos pudieras dar el detalle de qué fue lo que implementaron, para qué funcionó, para qué sirve hoy en día estos servicios, estas plataformas alrededor de Machine Learning y tecnología serverless. Por supuesto, por supuesto. Se diseñó una aplicación moderna utilizando los servicios de serverless de AWS con características como la obtención de ofertas en tiempo real en milisegundos, servicios de Machine Learning para la entrega de ofertas, información desde Data Lake para que estos modelos predictivos puedan ejecutarse y obtener resultados mucho más precisos. Se usaron servicios como Keyspace, DynamoDB, Athena dentro de la solución. Se generaron alertas, dashboard de CloudWatch, funciones Lambda. Se implementó un pipeline de CI/CD para DevOps y también MLOps en AWS. Y se implementó el reentrenamiento automático de los modelos, entre otras características, Arturo. Genial. No, creo que es una plataforma, una solución bastante completa, ¿no? Y siempre es lo que buscamos alrededor de la solución, que sea robusta en ese sentido. Cabe mencionar que los servicios, que el portafolio de servicios que tenemos alrededor de Machine Learning, analíticos, eso es lo que busca finalmente, ¿no? Si tengo alguna problemática en el sentido de, por ejemplo, ingestar datos en tiempo real, tengo una herramienta específica para eso que me va a dar el mayor beneficio y el mejor costo para esa actividad. Si necesito, por ejemplo, traer información en batch de una base de datos tradicional, relacional, existe esa herramienta específica, nuevamente con características técnicas muy importantes y sobre todo, nuevamente cuidando cuestiones de costos. Aquí estamos viendo un poco el diagrama referencial a alto nivel de la solución que se implementó, Cristian. Si nos puedes guiar un poco sobre cuáles son los puntos más importantes, los servicios más relevantes que se están utilizando hoy en día para darnos una idea de qué es lo que están utilizando de AWS. Sí, por supuesto, por supuesto. Punto importante a destacar de este diagrama es que se considera la interacción ya sea mediante canales físicos o digitales y a través de streaming en tiempo real. Luego, como se ve en el diagrama, existen tres grandes etapas, que son el enriquecimiento de los datos, donde se busca, ¿cierto?, potenciar la información a través de otros datasets. Después se llama al hub de modelos, donde nosotros podemos llamar a diferentes modelos que han sido obviamente previamente construidos y entrenados para poder hacerlos competir y poder obtener ciertos parámetros que nos permitan determinar cuál de los dos modelos o los modelos que nosotros hemos configurado presenta una mayor precisión a la hora de generar la oferta. Posteriormente, después de haber obtenido la información desde los modelos, se aplican las reglas de negocio de la empresa, del banco, para posteriormente entregar la oferta de los productos. Y algo muy importante es que todo esto es lo que permite una experiencia contextualizada, personalizada y en tiempo real, porque estamos hablando de milisegundos. Desde que se genera la primera interacción o la solicitud de la oferta, pasan milisegundos hasta que se obtiene la oferta con los productos que el usuario podrá disponer. Y todo esto está integrado con el Serverless Data Lake Framework de AWS para posterior análisis y reentrenamiento de los modelos. Hay varios puntos aquí que veo en el diagrama que me llaman mucho la atención. El primero de ellos es la parte inferior izquierda de la diapositiva, ¿no? Que nos habla sobre los diferentes inputs que podemos aprovechar alrededor de esta solución. No solamente, como lo platicábamos al inicio, ¿no? Evidentemente se requiere mucha
flexibilidad para poder utilizar todo esto. No solamente son cuestiones de bases de datos tradicionales, relacionales, o información del CRM, información del ERP, que bueno, tenemos, digamos, de alguna forma bastante manejado con anterioridad. En el pasado lo hemos utilizado bastante, sino que ahora veo cuestiones como campañas, emails, puntos de venta, SMS, los clics tal vez que se pueda dar en un sitio web, aplicaciones móviles. Creo que este es el verdadero valor de empezar a aprovechar cuestiones y generar una estrategia nueva de datos, ¿no, Cristian? Es decir, el poder no solamente quedarme con los datos internos que tengo para poder hacer alguna recomendación basada en eso, que sí puede ser bastante efectiva. Sin embargo, si vemos el resto, que puede llegar a ser hasta el 90% de los datos, que son este tipo de datos no estructurados o que tal vez no teníamos pues contemplados en el pasado para poder hacer este análisis, ahora se pueden aprovechar con este tipo de arquitecturas, ¿no? A partir de ahí hay otros puntos bien relevantes como el poder hacer arquitecturas y flujos de datos aprovechando información en tiempo real o cercano al tiempo real, que creo que hoy en día es lo más relevante para el usuario, ¿no? El tener la información en el momento adecuado en ese sentido. Y pasando un poco al tema del entrenamiento de modelos, el tener la capacidad de entrenar mis datos con diferentes modelos estadísticos y a partir de ahí elegir el que mejor predictibilidad me pueda entregar, creo que es algo invaluable, ¿no? Y es parte de las tecnologías, de los beneficios que tienen este tipo de tecnologías, sobre todo serverless, en la nube, de poder tener este poder de decisión sobre cuál es el mejor modelo para mi carga de trabajo. Y a partir de ahí, como lo mencionabas al final, el aplicar reglas de negocio para que tenga sentido y beneficios al mismo, ¿no? Entonces, es una arquitectura que me gusta bastante porque podemos ver mucha variedad de datos, características fuertes y beneficios interesantes alrededor del uso de un framework de analytics en la nube y finalmente entregar ese beneficio al usuario y al negocio a la par. Entonces, sí, bastante interesante. Por supuesto, y de la mano con eso va la capacidad de poder capturar los eventos después de que le llega la oferta al cliente. Y esto le permite, al poder capturar esta información en tiempo real, el poder reentrenar los modelos. Entonces, es algo muy poderoso lo que nos permite la plataforma hacer. Totalmente de acuerdo. Y eso va relacionado un poco a las características que ya nos platicabas de la solución, ¿no? Alrededor de la arquitectura de aplicación moderna, que fuera serverless, que este es un punto también bien interesante y muy relevante. Las tecnologías serverless, el no tener que preocuparme yo de iniciar un servidor con determinadas características de CPU, de memoria RAM, de almacenamiento, sino que simplemente yo entrar a mi consola y empezar a trabajar, creo que es algo invaluable y hay que aprovecharlo mucho en cuestiones de la nube, ¿no? ¿Algún punto adicional que nos quieras comentar sobre las características de esta solución? Sí, Arturo, el desarrollo permite el pago por uso ya que se utilizan componentes serverless y con toda la escalabilidad y flexibilidad de los servicios administrados. Su implementación se realizó siguiendo los principios del desarrollo de microservicios. Los modelos fueron integrados con el Serverless Data Framework de AWS. Se implementaron las mejores prácticas de MLOps y DevOps de manera tal de que tanto la solución como los modelos cuenten con el servicio de automatización de despliegue CI/CD. Se implementó el hub de modelos, como ya lo habíamos comentado, que permite hacer A/B testing, ¿cierto? Y tanto la captura de los eventos como las recomendaciones son ejecutadas en tiempo real y en milisegundos. Creo que esos son aspectos muy importantes a destacar dentro de la solución. Genial. Y el poder aprovechar estas características evidentemente llevó a ciertos resultados, ¿no? Resultados que pueden ser tanto para evidentemente el usuario final, pero también para el negocio. ¿Qué nos puedes platicar un poco sobre esos resultados a los que se llegó una vez implementado esto? Con respecto a los resultados, Interbank ha mejorado considerablemente la reducción de los tiempos de ejecución de sus modelos, mejoró la precisión de la oferta, lo que generó un aumento de las ventas. Ok. Bueno, hay cuestiones interesantes alrededor de, primero que nada, la reducción de los tiempos en la ejecución de los modelos, que conlleva evidentemente ahorros en costos. El aumento de desembolsos, es decir, los usuarios están más enganchados con el banco en ese sentido. No solamente es generar
mayor transaccionabilidad, sino también generar mayor engagement con el usuario, ¿no? El tenerlo más contento, y eso que provoque el mayor interacción con la plataforma. Bueno, la parte de la precisión de los modelos migrados creo que es relevante, sobre todo para la parte de marketing y los nuevos servicios que se vayan a generar, porque eso quiere decir que conocemos mejor a los clientes, tenemos más seguridad de que lo que les vamos a ofrecer se va a ver traducido a mejores resultados para el negocio. Entonces creo que son resultados muy buenos, los números son bastante interesantes alrededor de esto. Y bueno, finalmente, si nos quieres compartir un poco sobre el review del cliente, que ya veíamos un poco en el video, pero algunas palabras finales que nos quieras decir, Cristian, algo que les haya comentado Interbank en ese sentido, para finalizar la sesión. Yo creo que lo importante es que con Interbank hemos logrado una excelente relación. Nos hemos transformado en un colaborador muy cercano y comprometido con la implementación de sus soluciones basadas en la plataforma AWS, y algo muy importante, que es de forma ágil e innovadora. Nosotros seguimos trabajando con el banco, seguimos potenciando su solución informática de recomendación en tiempo real, y también estamos revisando otros proyectos en conjunto. Así que la relación que hemos tenido con el cliente ha sido excelente. Genial. Bueno, creo que ese es uno de los puntos más importantes al final de cuentas, ¿no? Generar relaciones a largo plazo, con confianza, trabajando siempre buscando el beneficio para el cliente, para las empresas. Y bueno, creo que eso es lo más relevante y que creo que va bastante bien con Interbank. Entonces, felicidades a Morris Opazo, a Interbank, por este proyecto tan interesante. Y bueno, con esto llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias por vernos. Vamos a